Ahora, un minuto. Bueno, Ahora sí estás grabando. sim, ¿Ahora estás sim, grabando? sim, ¿100% seguro? sim, 100% e tu nome, pera. Fago a apresentação. Em meu Ok. conversatório de hoje, tenho a companhia de para mim, não? Dos grandes diretores contemporâneos de teatro. É uma figura muito importante do teatro argentino e com uma proposta teatral muito interessante. Vamos poder escutá-lo e aprender um pouco com ele. Agora sim, pelo celular, que rápido. Para explicarle, para explicar un poco a la gente que va a ver, yo estábamos hablando y Matias pensaba que Feldman, ya bem, estábamos en la entrevista, sim, pensé, y no, recién ahora, bem por eso nos good reímos. em catalã, bem-vindo em castelhano. Gracias, gracias, gracias. Eu te sigo muito, há muitos anos que te sigo tu trabalho, eu venho trabalhando bastante tempo primeiro com o coletivo Quaderno Negro, de Alfredo Tafulani, Maruja Bustamante, Horácio Niúria, inclusive temos texto de la Maruja de Stafulani, que é aqui em Barcelona. Depois, tu participou aqui em Valência, de los Criadores, em Valência, também em Transdrama, em México, porque eu trabalho com eles, com a Silvia, com a Fernanda. Ajá. Inclusive, temos um convênio de desenvolver trabalho em conjunto. Então já Ok, você tem, la gente muy querida. tenho que buscá-lo. Que tal? Agora sim. Ah, para mim é interessante essa conexão com figuras que nos pode colocar algumas luzes, não, sobre esse momento tão excepcional que estamos vivendo. E tu, como criador, que é uma pessoa que, bueno, músico, dramaturgo, diretor de teatro, docente, hace conferências, não? Em um momento como este, também a conjuntura, não, que ha pilhado o teatro, essa encruzilhada, não? Sí, 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 es un tema, bueno, es un tema central, supongo, en todos nosotros que estamos en este tema, como es como el eje de casi todo nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, ¿no? Uhum. Este, sí, es una cosa muy inesperada, es como estar viviendo ¿no? Todo el mundo debe estar diciendo lo mismo, pensando, sintiendo lo mismo, ¿no? Que es como vivir una cosa, una especie de pesadilla. Uhum. Eh, a mí lo que me parece más extraordinario del momento, entre tantas cosas, es, en relación al teatro, es la contundencia de una ausencia, ¿no? De la ausencia de esto de los cuerpos presentes, de encontrarnos, del encuentro. Uhum. Es muy contundente, es muy fuerte. Lo siento, valga la redundancia, en el cuerpo, como una necesidad de eso, del encuentro, ¿no? Y cómo esa característica es la esencia absoluta de nuestra actividad del teatro, ese convivio, esa resonancia entre cuerpos, ese ida y vuelta que se da sí, solo sí, en esa presencia, que no se da ni en lo verbal, ni en lo visual en dos dimensiones, esto se da por como un convivio, ¿no? Y esto claramente, por lo menos para mí, que ya lo pensaba de antes, en la experiencia resuena de una manera muy contundente, como una verdad muy fuerte que se presenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, como también me pasó muy fuertemente y muy rápidamente cierto, no sé si la palabra es espanto, cierto extraño rechazo por una excesiva facilidad de adaptación a estos medios, a la tecnología, a creer que se puede suplir lo que hacíamos muy rápidamente a través de la tecnología. Enseguida sentí un olor, un tufillo extraño, un tufillo que no me gustaba en relación a acceder tan fácilmente a eso sin chistar, ¿no? Sin quejarse, sin pelear por eso, ¿no? Entonces me sorprendía que se estuviera hablando muy rápidamente del teatro virtual o ¿no? Que rápidamente el teatro se puede hacer a través de las plataformas
en lugar de estar poniendo la energía y peleando fuertemente en entender cómo vamos a volver, cómo va a ser el teatro en el marco de una pandemia y de un virus que probablemente no se vaya hasta tanto no haya una vacuna, y esa vacuna que va a tardar un tiempo, y no solo va a tardar un tiempo que aparezca, sino que va a tardar un tiempo hasta que se hagan la cantidad necesaria para que todo el mundo la tenga. Estamos hablando de algo de bastante largo. Entonces, me parece que hay que encontrar la manera, yo estoy muy obsesivo con eso, encontrar la manera, visualizar cómo va a ser el teatro en esta nueva situación, ¿no? Como donde hay una necesidad de distanciamiento y cuidados de salud que hay que tener. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, o no me permito, es pensar que la opción es quedarse encerrados. Es decir, la opción es transformarse en esto de lo virtual y soltar lo otro. Yo eso no es una cosa que no puedo. Entonces, me generó mucha actividad, mucha producción en relación a eso. Entonces, escribí un protocolo de clases de teatro, por ejemplo, que después estuvimos trabajando conjuntamente con otros y otras colegas de teatro acá en Buenos Aires. Armamos una agrupación que se llama PIT, que es Profesores Independientes de Teatro, que como te decía antes de que empecemos a grabar, en la ciudad de Buenos Aires hay una enorme cantidad de cursos, de talleres, de escuelas, casi todo creador tiene su propia escuela de manera informal. Estamos hablando de entre 800 y 1000 docentes, entre 800 y 1000 docentes independientes que dan teatro, y estamos hablando de 25.000 estudiantes de teatro que no están en la universidad, que algunos van también a la universidad, pero quiero decir, pero todos estos 25 están independientes de las instituciones. Quiere decir que hay un movimiento muy grande, y ese movimiento de docencia es justamente es ese espacio que genera el sustento económico de la gran cantidad de artistas de teatro independiente que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por eso me puse mi cabeza en ver cómo se puede volver a dar clases de teatro en el marco de un virus que está dando vueltas, y no soltar y decir, bueno, las clases pasan a ser ahora por Zoom para siempre. No, encontrar la manera, encontrar convenciones, encontrar procedimientos que nos ayuden a volver a la presencia, volver al encuentro de los cuerpos, con estos cuidados que hay que tener, no porque me encanten esos cuidados, sino porque no tenemos otra, porque estamos condenados hasta que esto se resuelva, y puede ser a largo plazo. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Lo que sí creo que la adaptación, y esto lo podemos pasar a las obras de teatro también, pero creo que la adaptación no puede ser vía virtual. Esta es casi mi postura militante. No digo que no se haga, no digo que no sea paliativo, no digo que no sirva en ciertos niveles, pero la experiencia teatral no ocurre de manera virtual. No ocurre otra cosa que es válida, que también es artístico, pero no es teatro. Es decir, estaríamos perdiendo lo que es teatro, esa experiencia. La experiencia no es trasladable en las dos dimensiones, en lo oral y en las dos dimensiones de lo virtual. No ocurre ahí, no está pasando. Pasa otra cosa, habrá que llamarla de otra manera. Siempre digo, deberá llamarse como se llama el radioteatro. Cuando uno lee sobre radioteatro, ¿cómo se define? Es radio, que utiliza medios de lo teatral, pero es radio, es un tipo de radio. Bueno, esto va a ser videoteatro, que es video, pero que tomará cuestiones de teatro, pero es video finalmente. Entonces, bueno, nada, he ido muy fuertemente con eso. También estoy elaborando una especie de proyecto de laboratorio de investigación de teatro pandémico. Hay que ver cómo se puede ejecutar, dónde, pero me interesa, así viste que yo tengo una compañía que se llama Compañía Buenos Aires Escénica, y un proyecto que se llama Proyecto Pruebas, y venimos investigando y generando pruebas. Quiere decir que hay algo de esa experiencia ya de tantos años, desde el 2013, que me da muchas herramientas para poder eso volcarlo a una investigación que no va a ser para generar obras, sino una investigación para poder dar elementos que puedan llegar a ser compartidos a la comunidad teatral en general. Digamos, poder probar a ver qué pasa con el teatro, con este distanciamiento, etcétera, encontrar nuevas convenciones, nuevas formas que ayuden a poder seguir con el teatro en esta situación tan especial y tan extraña que estamos viviendo. Así que bueno, mi energía está
Mi angustia la canalicé productivamente, pero no en relación de creación de obra, sino en encontrarle más cuestiones pragmáticas para poder volver. Estoy ahí, en esa militancia, en esa lucha. No hay yo tengo, bueno, tenemos más de 30 entrevistas. No existe una especie de pánico com relação a esta, eu chamo de escenificação em redes sociais, para não chamar de teatro. Essa migração tão rápida do setor da criação teatral às redes sociais não ha provocado uma espécie de pânico, ha descolocado o coletivo, incluso porque é um fenômeno, a revolução da tecnologia há 30 anos que foi o boom, e os criadores chegam com 30 anos de retraso. Então, creio que é muito prematuro esse debate se é teatro ou não é teatro. Incluso eu tenho um problema com atores quando me enviam, por exemplo, uma obra de teatro e me enviam, por exemplo, um videobook. Porque he visto, tu perdi na tarde ou na noite ou na manhã no videobook, quando vai para a arena, para a sala de ensaio, tu diz, Deus meu, o que estou fazendo aqui? Passa muito, porque... Então, eu penso que para nós outros que dirigimos, que escrevemos teatro também, eu creio que para mim, desde o início, quedou muito claro que está muito lejos de se criar um debate se o teatro está nas redes sociais, se é teatro não é teatro, porque não se dá nem nas condições técnicas, não temos ferramenta, porque é tudo tão recente para esse movimento. Pero por outro lado, como investigador, me provoca a pensar e explorar, não? Buscar como tu colocava antes, não? Novas fórmulas ou formas ou protocolos de trabalhar teatro, porque o teatro lá quando apareceu a rádio passou exatamente o mesmo, o teatro conseguiu se impor, não? E mira que a rádio utilizou o teatro, não a rádio teatro, veio o cine y pasó exactamente, o set de cine en la marcación teatral. Mismo, claro, pero terminan siendo finalmente ese tipo de, digamos, de arte, es eso, es la radio, es el cine, y el teatro sigue siendo teatro. Exacto. Yo acá me pasa mucho que por momentos digo, quizás se siente un poco conservador de mi parte, pero yo creo que no. Creo que justamente, como vos decís, esto viene de la revolución tecnológica, estamos hablando desde los 70, ya hace muchos años. Creo que la tendencia en el mundo claramente es ir yendo cada vez más hacia la pérdida del cuerpo, hacia la pérdida de la fisicalidad, porque todo tiende a lo tecnológico. Lo tecnológico tiende a... es una cuestión ya directamente de su propia esencia. Lo tecnológico necesita liviandad y rapidez para que funcione, si no, no funciona. Entonces los mensajes tienen que ser rápidos y livianos. Exacto. Esto ya se ha trasladado absolutamente a la vida cotidiana, a la política. Siempre digo lo mismo, como venimos de 4 años de macrismo, acá en la Argentina, donde han llegado al gobierno con eslogans que son muy rápidos y livianos, que no dicen nada, que son absolutamente vacíos, pero que son captados y tomados por una sociedad. Quiere decir que hay ya las prácticas de la propia tecnología ya se han ido y venido hacia la realidad, hacia lo no virtual y a lo virtual, van y vienen. Es decir, eso ya está en la sociedad. Creo que esta rapidez en la que la mayoría de la gente se adapta a lo tecnológico y se adapta a quedarse encerrada en la casa, lo cual, hagamos un paréntesis, yo estoy de acuerdo con que haya cuarentena porque es peligroso, etc. Yo no estoy diciendo, no soy anti-cuarentena en lo más mínimo, me parece que es un tipo de fascismo ese, pero más allá de eso, estoy hablando más allá de eso, hablo de la facilidad de adaptarnos a quedarnos encerrados en nuestras casas y vivir el mundo a través de las pantallas. Esto viene de hace tiempo, no es de ahora, yo creo que ya estamos entrenados en esto, yo creo que la percepción ya viene entrenada en relación a esto, de hecho de eso se trata mi última prueba, que se llama el hipervínculo, prueba 7, que hice en el San Martín, ya
viene como investigando acerca de eso, lo mismo la prueba 5, el ritmo, también viene investigando sobre eso, y lo que ocurre es que ya la percepción ya está, las personas ya están sobreadaptadas al tema de las pantallas, por lo cual me parece que en lugar de pensarlo como conservador, el hecho de decir, no, me niego a esto, es un posicionamiento político, es un posicionamiento ideológico, es decir, no quiero, no voy a hacerlo, porque en algún punto que el teatro sea de las artes que ha sido imposible hasta ahora, por lo menos, desmaterializarse, es un lugar de resistencia en el buen sentido, no conservador, no reaccionario, sino creativo, porque van a quedar cada vez menos espacios de encuentro real del cuerpo. Y el teatro, por su esencia misma, tiene esa cualidad, y yo quiero defenderla a capa y espada, digamos. Creo que eso, creo que adaptarse a la tecnología demasiado rápidamente es conservador. Estamos hablando desde los 70 que está la revolución tecnológica, por lo cual es el status quo, es absolutamente el status quo hoy lo tecnológico. Y lo tecnológico tiende a esto, siempre lo vengo repitiendo, que lo planteaba también Alessandro Barico en su último libro, The Game, que plantea que las tecnologías tienden a sacarse de encima intermediarios. Fíjate, Spotify, ya uno no, digamos, escucha la música, desaparecieron las compañías discográficas, lo cual ahí es muy bien. Pero en otras situaciones, los intermediarios a veces son los gremios, el Estado, digamos, hay que ver, es una discusión súper interesante y compleja. Pero en el teatro, el intermediario para mí es justamente el cuerpo. Entonces, como el teatro es una actividad en ese sentido de hace 2500 años, es arcaica, no se ha desmaterializado, no se ha adaptado a la tecnología porque necesitamos sí o sí el cuerpo presente, necesitamos ir hasta el teatro, eso implica que mi cuerpo tiene que trasladarse por la ciudad, convivir con otras personas al lado, ir en un colectivo, en un bus hasta el lugar, sentarme con otros, ver, convivir, irme. Lo mismo los que lo hacemos, ensayar, muchos ensayos hasta lograr la obra. Bueno, todo eso es lento, todo eso es pesado, todo eso implica el cuerpo. Y para la tecnología, el cuerpo, es decir, lo lento, lo pesado, es incómodo. La tecnología necesita liviandad y rapidez. Entonces ahí estamos en un conflicto súper interesante. El teatro en su esencia es lento y pesado, y la tecnología ama lo rápido y liviano. Entonces ahí estamos en una gran tensión. Entonces, entiendo lo que decís. Yo no sé si no podemos hablar de esto en relación a, no digo que vos hayas dicho que no se puede, sino que venimos hace muchos años con esto, no es nuevo en un punto. Ya antes de la pandemia ya había mucha gente que decía, hago obras de teatro por Skype, por Zoom, ya había esto. Pero bueno, lo que pasa es que no teníamos la prohibición del cuerpo, ¿no? Pero ojo, porque también me parece que es sumamente peligroso esta sobreadaptación a la que hago referencia, también porque no hay lugar de mayor control que esto donde estamos nosotros. Es el lugar de mayor control hoy en el mundo. Y creo que en ese sentido, las fuerzas conservadoras, las fuerzas fascistas, las fuerzas de las grandes corporaciones, las fuerzas capitalistas, la tienen muy clara con esto. Yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de estar con el celular al lado, hablando de cualquier cosa, no por celular, hablando con alguien en vivo, y del celular luego aparecen publicidades de lo que yo estuve hablando con la otra persona, por lo cual tenemos un nivel de control y de pérdida de la privacidad espeluznante, y creo que este espacio de lo tecnológico es un espacio que, si bien tiene muchas posibilidades, para lo bueno, para lo interesante, para pensar un montón de cosas, también tiene enormes posibilidades para hacer el aparato de control más importante hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí no perder el cuerpo, no perder ese encuentro, porque ahí no llega esto, no hay control posible, ¿no? Uma pergunta ao projeto, tu comentava sobre o projeto Prova e sobre a obra Hipervínculo. O projeto Prova é um espaço de investigação. Sí, claro. Es desde
como diretor, seguramente explora muitos espaços. Estamos falando agora do espaço virtual, não? Explora muitos espaços e creio que para ti também observar essa escenificação, esse movimento, genera muitas perguntas e muitas reflexões, não? Absolutamente, absolutamente. Bueno, este proyecto Pruebas viene desde el 2013, que lo estoy haciendo, ya vamos 7 pruebas, de las cuales, bueno, todas están estrenadas, menos una que quedó, de hecho íbamos a estrenar este año finalmente, la prueba 6, la rima, y el coronavirus no lo permitió. Y ya estoy trabajando también en la prueba 8, que es la traducción. Es un proyecto así, de pura investigación, es decir, lo que hacemos no son obras, sino que, digamos, tienen un formato de obra finalmente, pero es un proyecto más grande que una obra, es una investigación de X cantidad de tiempo, generalmente nos lleva bastante tiempo, con mi compañía. Generamos, bueno, tiene varias patas, tiene la pata de la investigación misma, en los ensayos, hacemos una bitácora, que es como un diario de trabajo que va haciendo el seguimiento y reflexionando teóricamente sobre lo que vamos investigando. Está el espectáculo que deviene finalmente de esa prueba, de esa investigación, y después además también damos workshops sobre esa investigación. Es decir, y todo ese gran paquete es una prueba. No es solamente la obra, es la obra, más la investigación, más la bitácora, más el workshop. Todo eso, por eso me interesaba también romper un poco la concepción de obra, de que solo es eso. No, es un paquete más grande que una obra esta investigación. Y hemos hecho muchas investigaciones. Lo que pasa es que hoy, con esto que sucede, no deviene, seguramente quizás después devengan eso, pero no me está saliendo, no tengo la impronta de empezar a pensar en una prueba específica, sino de juntar toda esta investigación que hemos hecho para llevarla de manera pragmática a ver cómo hacemos teatro a partir de este virus que anda dando vueltas. Entonces, pensar, a ver, el teatro, una de las pruebas es la prueba 3, las convenciones. En esa prueba lo que hacemos es investigar sobre todas las convenciones teatrales de hace mucho tiempo. Entonces, vamos trabajando distintos niveles de las convenciones. Las convenciones que la propia obra va armando a medida que, ¿no? Como que empieza. Entonces ahí hay un montón de convenciones que son como contratos que hace la obra con los espectadores, ¿no? Entonces son convenciones que no trae el espectador antes, o las espectadoras antes. Trabajamos sobre otro nivel, que son las convenciones que ya vienen de antes, que no hace falta que la obra genere, los apagones, ¿no? Como las elipsis, son convenciones que no tengo que ni explicar, que las utilizo y ya funcionan. Sí. Entonces, en ese trabajo de investigación, claro, lo que se ve es que el teatro tiene cientos de convenciones, de reglas, que ya se tornaron invisibles porque los medios de producción simbólica las han hecho invisibles, porque es tanto que utilizamos ese mismo tipo de herramientas que se naturalizan y dejan de estar en el terreno de lo visible. Bueno, todo el protocolo que yo estoy pensando o esta investigación que estoy desarrollando respecto a un teatro que implique, que necesariamente necesite este tipo de distanciamiento, va a requerir de ciertas convenciones nuevas, que en un futuro se harán invisibles, digo, pero el teatro sabe de eso, el teatro se dedica a generar con reglas, con procedimientos, con obstrucciones y con convenciones. Entonces el teatro tiene esa habilidad, esa capacidad, y estoy ahí está puesta mi obsesión, ¿no? Como me parece súper interesante eso. Además, investigar todo tipo de teatro, no sé, como teatro japonés, teatro simbólico, es decir, un montón de tipos de teatro que no estamos acostumbrados acá en Occidente, y menos en la ciudad de Buenos Aires, y traerlos y ver a ver cómo esto puede venir a suplir distintos problemas que el distanciamiento nos va a generar, ¿no? Y proponerlos, plantearlos, escribirlos, probarlos, filmarlos y mandarlos, como ir encontrando estas nuevas maneras de hacer teatro COVID. COVID teatro. Es COVID teatro, ¿no? COVID teatro. Estávamos falando pouco antes de empezarmos a gravação, falávamos sobre dos professores de teatro independente, o PIT. Não? Sim, PIT.
Sí, 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 sí. São quantos profissionais involucrados, conectados? Mirá, en la agrupación es una agrupación todavía informal, Uhum. recién creada porque no estaba y la pandemia nos hizo juntarnos. Activos que están en comisiones, trabajando constantemente, somos 100 más o menos docentes en un trabajo conjunto, pero en el censo que hicimos, donde docentes de teatro independiente han firmado y han apoyado un manifiesto, etcétera, estamos hablando entre 800 y 1000 docentes independientes de teatro en la ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando de 24.000, 25.000 estudiantes de teatro independientes de teatro. Es decir, de gente que toma cursos, no en instituciones del Estado, etcétera, sino con distintos docentes o distintas escuelas. Eso es un número enorme, enorme, enorme. Claro. Estamos hablando como de una... Sí, y que además no solo es gente que quiere formarse para ser actores o actrices, sino que es una función de salud mental fundamental, de cuestiones existenciales y filosóficas también. De estas escuelas surge casi todo el material que puebla la ciudad de Buenos Aires, que estamos hablando de una ciudad con mucho teatro, ustedes saben, ¿no? Como estamos hablando, hay muchos teatros independientes y hay muchas obras de teatro, es inmenso, es inmenso. La mayoría de todo ese material que anda dando vueltas en Buenos Aires surge de talleres, de estudiantes que se juntan y hacen una escena y van a ciclos, o hacen una obra y la ponen en un teatro. Los docentes que damos los cursos somos gente que hacemos teatro, es decir, que hacemos docencia porque el teatro independiente no nos da de comer, entonces damos clases, nuestro sustento, entre el 70 y el 100% de nuestro sustento son las clases de teatro. Entonces, estamos hablando de un universo, del PIT, digamos, los profesores independientes de teatro y sus estudiantes. Estamos hablando, creo, del universo más grande respecto al teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires. Es como un sector, diría, el motor fundamental, digamos, mucho más que las propias salas. Yo tengo una sala de teatro independiente, pero el sector de las clases, etcétera, es inmenso, es mucho más grande. O PIT está, agrega também outros profissionais de outras províncias ou a rede é um trabalho paralelo? Mirá, está habiendo relación con otras provincias y creo que se están armando también agrupaciones PIT en otras provincias también. Pero yo de lo que hablo es de PIT Cava. Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí estamos bien como enmarcados nosotros, que también tenemos lamentablemente una situación muy particular en la Argentina. Claramente casi todo el virus se encuentra acá en la ciudad de Buenos Aires y en un par de lugares más, y el resto del país está bastante tranquilo con eso, por lo cual probablemente el tema de las fases y las aperturas, las provincias van a abrir antes, mucho antes que la ciudad de Buenos Aires, y eso es un gran problema para nosotros. No, buenísimo que se abran las provincias porque vamos a ir viendo cómo funciona, pero bueno, nuestro futuro acá es muy complejo. Retomamos um pouco as salas de independência, eu tenho na sala de teatro independente, que as salas de teatro independente são verdadeiras cozinhas, laboratórios de propostas de teatro. Totalmente, sí, 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 totalmente. Creo que son la cocina. Son la cocina. La cocina con una, bien grande el artículo la. Son la cocina del teatro, el teatro en Buenos Aires. Y ya no solo el teatro independiente, porque cada vez más, por una cuestión generacional también, la mayoría de los artistas y creadores que venimos del teatro independiente, ya hemos empezado ya a trabajar en los teatros públicos, en los teatros nacionales, y ya están empezando a ver también un montón de obras de teatro, de gente que viene del teatro independiente, haciendo obras en el teatro comercial también. Por lo cual, la gran cuna, el lugar de formación, el corazón más fuerte de la teatralidad argentina está en el teatro independiente, pero no hay ninguna duda de eso. O fato de ser músico também influi em tu trabalho como diretor, como dramaturgo. Sempre quando penso na direção teatral, sempre penso, me vem na cabeça, explorar muitos espaços, buscar criar muitos espaços. A música influi muito em tu trabalho ou não? Sí, sí, sin lugar a dudas, influye, pero no es que influye desde un lugar, ¿cómo explicarlo? No es que me gusta poner música en mis obras, sino que
Tu me sirve formación. como procedimiento, como estoy formado ahí, Ujú, y la música, viste que, tiene mucho de repetición, ujú, hay algo del ritmo que es fundamental ujú, en esa disciplina, que me ha llevado a ser como creador muy particular en relación a ujú, eso, a la musicalidad, al ujú, ritmo como generador de sentido en la ujú, teatralidad, pero no como algo que es solo por ujú. hacerla musical a la obra, Sim, sino desde la dramaturgia misma, ¿no? que está dentro do próprio conjunto, que é do que também este ritmo, esta a poética, é o que muitas vezes é o que cria um diálogo também com o espectador. Eu creio que como eu coloco isso porque as companhias independentes elas têm também essa responsabilidade do que genera não, cria muitos novos espectadores, não? Sí, sí, ni hablar. Y pasó algo muy particular y muy hermoso con las pruebas, con el proyecto Pruebas de mi compañía, que ha generado muchos y muchas espectadoras y espectadores jóvenes. Es decir, tenemos siguen las pruebas muchísima juventud y eso es muy interesante. De hecho, cuando hicimos el hipervínculo Prueba 7, la estrenamos, la hicimos en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, que es la sala más grande para 1000 espectadores en el Teatro San Martín, donde han estado las grandes obras, los grandes directores y directoras de la Argentina, un lugar medio reservado para gente ya más grande, etc. Y generalmente cuando uno va a ver las obras ahí, va un público, va un tipo de público, quizás más mayor, etc. Bueno, con el hipervínculo pasó algo muy hermoso y muy particular, que se llenaba la sala y la mayoría eran todos personas muy jóvenes, de entre los 18 a los 30 años, y la gran mayoría nos decía que era la primera vez que entraba a esa gran sala histórica de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces con el hipervínculo ha pasado que ha sido la primera experiencia también para muchos jóvenes Do teatro. entrando a ese tipo de salas, ¿no? Porque estamos Uhum. acostumbrados siempre a pequeños formatos, a pequeñas salas, etcétera. Hay otro tema ahí que yo ahí conecto, que es que justamente me parece que es muy importante digamos, es como, esto sería pensando en un mundo sin COVID, Sem sin Covid. coronavirus, ¿no? Sim, sim. Claro, pero pensando en lo que venía pasando, justamente me parece que es interesante que todos los creadores y creadoras que venimos del teatro independiente, donde hemos desarrollado mucho trabajo en pequeños formatos, pequeñas salas, etcétera, podamos trabajar en grandes formatos, ¿no? Me parece Uhum. que en relación, en términos de producción simbólica de un país, es fundamental, y sobre todo un país que es periférico como Argentina, es fundamental que los creadores aquí hablemos de los grandes temas también, ¿no? Generemos centralidad, que Uhum. hagamos grandes obras, es decir, que las grandes obras no estén solo permitidas para los países centrales, para las grandes potencias, pero ¿no? Como que vengan Uhum. las obras alemanas y hablen del mundo, y nosotros en realidad acá en Argentina tenemos que hacer pequeñas obras muy particulares, muy exóticas o folclóricas para ser como aceptadas en el arte internacional. Me parece Uhum. que es importante generar grandes formatos y poder tener la oportunidad de que creadores que vienen del Independiente hagan su experiencia en grandes escenarios, en teatros públicos, es fundamental para ir entrenando y creando creadores también que puedan, ¿no?, trabajar en esos grandes formatos. Pero bueno, ahora con el coronavirus, como ya no está cerrado el San Martín, está cerrado el Cervantes, es decir, están cerrados los teatros, por lo cual, ¿qué podemos hacer? Peraí. Hipervínculo Sí, aborda o el tema da permiso. tecnologia. Sí, sí. Claro, e por isso tem uma conexão muito forte com o público jovem, não? E Claro. Y levar uma además, obra como esta a um espaço mais tradicional e onde há um público, é como levar não sei, algo ao teatro principal, teatro municipal, alguma coisa assim. sí, fue una experiencia extraordinaria, porque como contenido también fue como un riesgo enorme y una postura política, si querés. Uhum. Porque me ofrecieron hacer lo que yo quisiera y lo que planteé fue algo súper experimental, absolutamente experimental, enorme, es una obra de 3 horas, con 30 actrices y actores que hacen 180 personajes,
Es decir, es una obra inmensa, hecha con muy poca plata además, y que generaba, es una obra que no tiene un arco dramático tradicional, es absolutamente fragmentada, tiene, digamos, lo que tenía de tecnológica la obra, porque no era tecnológica la obra, era absolutamente analógica, era teatral, absolutamente teatral, pero lo que me interesaba era utilizar como procedimiento teatral cuestiones que vienen de la tecnología. Entonces, y sobre todo en relación a la percepción. Hoy en día, y hablábamos de esto hace un rato, ¿no? Como ya está entrenado, ya se viene entrenando respecto, quiero decir, hay un entrenamiento de la percepción en relación a lo tecnológico. Entonces yo estoy con el celular viendo imágenes en Instagram, paso a Facebook, miro una serie, corto, me entro en una película, miro Netflix, corto, veo la tele, voy para acá, para allá. Es decir, ya hay un nivel de fragmentación, de juxtaposición de imágenes, de ideas, de pensamientos. Busco a través de hipervínculos acá en la computadora distinta información. Es decir, hay algo de esto que me interesaba llevar a la teatralidad. Entonces la pregunta era cómo se narra de manera hipervincular. ¿Qué pasa cuando un producto, porque si bien pasa todo esto, cuando se consume Netflix o cuando se consumen series con arcos dramáticos que podríamos llamar todavía tradicionales, como aristotélicos. Es decir, veo una serie y no son muy raras, no son fragmentadas generalmente. Las hay. Pero generalmente se ve cosas que tienen arcos tradicionales, las películas, etc. Lo que pasa es que se va cortando. ¿Qué pasa? La pregunta era, ¿qué pasa si vas a ver una obra de teatro que no tiene un arco, sino que ya viene fragmentada? Ya tiene eso, ¿no? Esa era la gran apuesta del hipervínculo. Y funcionó muy bien, no había, la obra era enorme, tenía que ir en contra de la necesidad burguesa de control, no tenías control, la obra te pasaba por encima porque era tan grande que no había manera de controlar sus sentidos absolutos, no había nada que entender como totalidad porque es tan grande y habría tantas ventanas y tantas posibilidades que tenías que hacer un recorte de eso. Y bueno, la juventud ahí funcionó bárbaro, pero también la gente que no es joven, no está tan acostumbrada, también se sorprendía teniendo una experiencia muy interesante, placentera o movilizante, etcétera, sin estar tan acostumbrada a eso, ¿no? En un teatro tan importante y en una sala tan tradicional. Eso fue una gran experiencia y demuestra que ahí se abre algo enorme. Yo pienso que, por ejemplo, el subtítulo del hipervínculo podría ser la curaduría, porque justamente lo que sucedía era una especie de curaduría de escenas al lado de escenas, al lado de imágenes, al lado de músicas, al lado de frases, al lado, ¿se entiende? Como era una forma casi como de organizar un material que no era narrativo, sino que era fragmentado, ¿no? Entonces ahí entra un estudio de lo fragmentado que me parece fundamental, interesantísimo. Estoy muy obsesivo con Aby Warburg, que es un tipo súper importante para este tema, digamos. Do livro que tú mencionó anteriormente, ¿no? No sé si lo mencioné hoy. No. Sobre tecnología, sobre las redes sociales, no. Vale. Eu estava pensando aqui mesmo, você estava comentando sobre tu como criador, hablaba de la obra Hipervínculo y de o contato, o diálogo com os jovens e que ha conseguido conduzir os jovens a uma sala de teatro mais tradicional. Como maneja ou como dialoga com uma geração que nós outros creio que nós outros não sei se somos da mesma geração ou não, mas somos migrantes de las redes sociais, não somos nativos, não? E temos aí uma geração que são nativos, eles nascem com cordão umbilical em las redes sociais. Como se dá este encontro? Mira, me parece un encuentro vital y fundamental, porque yo siempre digo lo mismo, nosotros somos lo que llamo una generación bisagra, ¿no? Como la de las puertas, una generación bisagra. Nosotros vivimos lo anterior, vivimos la ausencia de estas redes y de la tecnología digital, como de los celulares, etcétera, y vimos el cambio y pudimos entrar, no es que quedamos afuera. Por lo menos por ahora no hemos quedado afuera, salvo que me costó mucho entrar al vivo de Facebook, pero
ahí quedé afuera, ¿no? Me dio mucha bronca, porque creo que soy más o menos bueno con el tema de la tecnología y quedé afuera, me sentí un abuelo directamente. Já Pero haremos digo, outras. no hemos quedado afuera, nos Uhum. adaptamos, digamos, entramos a esta nueva etapa, por lo cual yo siento que tenemos una enorme responsabilidad para sumarle a las nuevas generaciones que nacen ya con esto, Uhum. cierta mirada crítica, reflexiva, cierto espíritu crítico sobre lo que hay. No en un sentido viejo, en un sentido reaccionario, diciendo, no, lo anterior era mejor, para nada. Yo soy muy fanático de esta cosa, me parece que está buenísimo lo que está pasando, pero sí es importante ser portavoces de las cosas súper interesantes que estaban antes también, para poner en crisis, ¿no? Me parece que es fundamental el espíritu crítico. Imaginemos un futuro espantoso, que es que se prohíbe el teatro para siempre. Las nuevas generaciones van a ver esto, el videoteatro como el teatro. Uhum. Qué importante va a ser que nosotros podamos explicar lo que era encontrarse cuerpo a cuerpo, porque Sí. si después envejecemos y morimos y nunca más volvemos al teatro, Uhum. esas generaciones no van a tener ningún tipo de relación con aquello. Es horrible, es un futuro espantoso el que Claro. estoy diciendo. Pero es fundamental, somos una generación muy importante para darle un espíritu crítico a las nuevas generaciones que nacen ya, como vos decís, el cordón umbilical ya está conectado, digamos, ¿no? a la tecnología. Fundamental nuestra función. Pero é curioso que tu está colocando, porque o que provoca a pandemia e este confinamento, eu tenho, pelo menos o que vou observando em torno, que vai me ligando, ha provocado que nós outros dessemos na memória uns passos até atrás e nos conectar outra vez com os clássicos. Sabe que é um pouco como bom músico argentino, para provar que é bom músico, que tem conhecimento de música, tem que mamar em el tango, em nas músicas, como passa na música popular brasileira, tem que mamar em los clássicos para dominar os clássicos, então tu és bueno. Creio que de alguma maneira com a pandemia ha provocado que nós outros nos reconectássemos con los clásicos, ¿no? Puede ser, no sé si es interesante la mirada que tenés. Yo no lo he visto, no lo había notado a eso de los clásicos, pero sí, obviamente, nos vuelve una actitud medio de nostalgia, medio de saudade, ¿no? Como de otro momento. Pero me parece que tiene sentido porque estamos en un momento que realmente no me gusta. Honestamente, no me gusta lo que estoy viviendo. No quiero saber nada de esto. Entonces uno como que se aferra a un pasado. Yo espero realmente que eso sea solo por un momento. Realmente. Y tengo esto que te decía, como la energía puesta en encontrarle la vuelta a la vuelta, al retorno. Hay que encontrar la vuelta. El teatro tiene 2500 años, esto no puede derrotarlo, pero creo que lo más peligroso para el teatro es la combinación de ambas cosas. No es solo la pandemia, obviamente, sino la tentación de lo tecnológico. Y ahí para mí está el tema, ¿no? Como si se torna tentador para los públicos, para la gente que estudia, etcétera, hacerlo más por esta vía que por la presencia, porque como estamos hablando hace un rato, el status quo hoy es la falta de presencia. Fíjate que uno en Facebook, cuando se hace un evento, ¿no? Pone asistiré y ya no hace falta ni ir. Poner asistiré ya implica que voy, aunque no vaya. Entonces digo, hay algo que está sucediendo ahí, obviamente, y creo que esa práctica, sumada a la pandemia, juntos generan una especie de peligro hacia el teatro. Pero finalmente, como siempre digo, el teatro va a terminar, va a seguir existiendo, obviamente, y va a ser riesgoso, y es interesante. Yo siempre digo como, tirarse de paracaídas es muy riesgoso, ¿no? Tirarse por un paracaídas. Sin embargo, no está prohibido. Y creo que ¿no? Como yo puedo ir y tirarme un paracaídas, nadie me prohíbe. Entonces el teatro será una actividad de riesgo, como tomaré riesgo para ver esta cosa, esta experiencia tan particular, tan única, porque como todo lo demás
va a estar en las redes, la experiencia del cuerpo en convivio con otro, ahí va a ser una experiencia sumamente única, muy extraordinaria para las nuevas generaciones, y va a estar ahí, va a ser eso, y eso es extraordinario igual, como, y creo que hay que encontrar, insisto, tenemos que estar muy despiertos y poner toda nuestra inteligencia en encontrar las maneras de volver a eso. Urgente, lo antes posible. Aí entramos um pouco no tema da política. Bueno, aqui se criaram muitas medidas e propostas, mas sempre tenho esta opinião ou esta maneira de ver de que quando abram de cultura como uma grande instituição, não? Quando se entra em âmbito das artes se perde, porque os que gestionam não conhecem as artes, conhecem a gestão, reparto de dinheiro, não tem muito claro se um projeto é bueno, se tem qualidade ou se não tem qualidade. É como se as artes foram um fenômeno completamente estranho para eles, não separo cultura das artes. A cultura é a grande instituição, não sei, minha maneira de ver. E estou sentindo isso a cada vez que veio os políticos e gestores abraçam o tema de resgate da cultura, ajuda para que o teatro siga adelante, como outros linguagens das artes também. Eu tenho a sensação de que estão falando de duas coisas muito distintas. Claro. Sí, tengo la misma sensación. También creo que se confunde enormemente, y es una confusión para mí horrorosa, a la cultura o a las artes con el entretenimiento, ¿no? Como que de pronto hay como una valoración de las artes como entretenimiento, ¿no? Sí, qué importante es para entretener a la gente mientras que está encerrada en sus casas. Y me voy a decir muy vulgar, me hincha mucho las pelotas ese tipo de ideas, y por eso, claro, ante esa lógica, no se va a pensar jamás al arte o a la cultura como indispensable o fundamental. Como es que dicen, para habilitar tienen que ser esenciales, ¿no? No son esenciales. Y ahí hay una mirada que habría que discutir fuertemente. Hace poco acá, un actor muy conocido, muy famoso, creo que es Darín, Ricardo Darín, etc., había planteado que, decía, lamentablemente no somos esenciales. Y es discutible, entiendo el punto, pero me parece que él está pensando a las artes como mero entretenimiento, ¿no? Y sin embargo, es un espacio diría, de fundamental para la vida, para no quedar para siempre alienados, una cuestión existencial, salud mental, es decir, tiene tantas funciones más allá del mero entretenimiento, que me parece que ponerlo en esos términos me parece que es muy pobre y que es muy típico de la política, ¿no? Como pensar que ese es el lugar de las artes. No sé si te respondo exactamente a lo que me estás planteando de la cultura y las artes, pero entiendo lo que sí, como las grandes instituciones como la cultura, y después las artes como otra cosa. Pero en un punto acá la discusión podría ser esa, ¿no? ¿Cuál es la función de las artes, ¿no? Como, por un lado, nesses últimos meses de confinamento, eu creio que, bueno, não tenho memória de haver escutado políticos, autoridades, falar de que defenderem, podemos dizer assim, defender que a cultura, que as artes são de primeira necessidade, não? Por isso que colocava esse questionamento, porque uma coisa é defender que as artes e a cultura são algo de primeira necessidade, mas quando começam a desenvolver o discurso, a sensação que tem estão abrindo de coisas distintas. Tu colocou do Ricardo Darín, por exemplo. Antes tu comentava da necessidade que seria interessante que os criadores
diretores, dramaturgos que estão dentro das salas pequenas aceder também às grandes salas também. Eu me quedei pensando se seria fantástico, porque creio que seria mais democrático também. Mas, por outro lado, pensava que não corremos também esse risco de, como passa com muitos atores de grande reconhecimento, de tratar as artes, o teatro especificamente, como entretenimiento. Sí. Sí, para mí, en relación a eso, me parece que como, por lo menos en la particularidad de la ciudad de Buenos Aires, el teatro independiente tiene tanta tradición, es tan fuerte, que no siento que se corra el riesgo de que esos artistas que pasen a los teatros, a las grandes salas, etcétera, después se aburguesen, ¿no? Igual ya venimos ya estamos aburguesados del teatro independiente, para un poquito. Tampoco es todo color de rosas, obviamente. No, me parece que al revés, que creo que vamos a generar que el país o que la ciudad tenga esa capacidad de producción simbólica renovada y experimental o, no sé, con X búsqueda, ¿no? Pero si siempre en esos espacios siguen estando las mismas caras, empieza a ser como un lugar medio museístico en lugar de un lugar vital que permita como un movimiento artístico, ¿no? Para mí, no entiendo el riesgo, pero me parece que al revés, va a potenciar eso, porque también el camino, digamos, acá ahora yo siento que hay una crisis, bueno, con los teatros independientes hay una crisis económica enorme. Antes de la pandemia, antes de la cuarentena estábamos ya, los que tenemos un teatro independiente lo tenemos y estamos siendo como el Estado en un punto. Yo estoy sosteniendo un espacio que no me da dinero. Lo tengo porque quiero que ahí siga habiendo un lugar de entrenamiento, de creación, de pensamiento, etcétera, y damos espacios a nuevos creadoras y creadores, pero no es en un sentido económico en lo más mínimo. Es decir, estamos realmente como en un nivel de crisis gigante. De hecho, los últimos ciclos de Bravar se llamaban Bravar en crisis presenta. Distintos ciclos para sostenernos, porque era imposible. Imagínate ahora con la pandemia y la cuarentena. Es como estamos como un golpe de muerte para muchos teatros independientes. Eso es muy riesgoso, muy peligroso. Entonces digo, el teatro independiente debería ser... lo que pasa es que está empezando a dejar de serlo, como viene hace muchos años, era, por lo menos cuando yo empecé, perdón, lo desprolijo, cuando yo arranqué, hacer una obra en un teatro independiente era mi fin, era el fin, era mi objetivo, no era mi objetivo el teatro independiente para llegar a otro nivel, era el fin en sí mismo. Yo creo que ahí sí hay un riesgo que está perdiendo, que es que hay un riesgo que está ganando, que está ocurriendo, que es que deje de ser el fin en sí mismo el teatro independiente, que esté ahí solo como un paso para otra cosa. Eso es riesgoso, eso sí creo que hay que verlo, y el teatro independiente debería tener mucha más ayuda del Estado para poder sostenerse y seguir siendo ese motor. Porque está en vías de extinción, lamentablemente. Toda esta particularidad de la ciudad de Buenos Aires está en vías de extinción. Esta es mi pero no por la pandemia, desde antes. Ahora con la pandemia se aceleró. Creo que si los teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires dejan de existir, que es una gran probabilidad luego de la pandemia, e insisto, era una gran probabilidad sin la pandemia, va a seguir habiendo un montón de creadores teatrales en la ciudad de Buenos Aires por unos años, pero hay un momento en que se va a cortar eso, va a dejar de haber, porque no está esta usina de creación. Como vos sabés, lo que ocurre en Buenos Aires no ocurre en casi ningún lado del mundo. Nosotros hacemos las obras de teatro sin subsidios, sin producción. Después nos presentamos y si sale, sale, si no, no, y lo hacemos igual. Esto no ocurre en ningún lado. Creo que estamos yendo hacia ese lugar. Creo que estamos yendo hacia un lugar donde solo se va a hacer si hay plata, y es como ocurre en la mayoría de los lugares en el mundo, ¿no? Entonces, yo, volviendo un poco para no estar tan disperso en mi pensamiento, en relación al teatro público, los grandes teatros, me parece que sí habría que tener cuidado, no tanto por los creadores en sí, sino por lo que genera como movimiento.
si mi objetivo es estar en el teatro público, el teatro independiente deja de importar. Entonces debería haber como una vuelta al teatro público al teatro independiente. Como si dijera, el teatro independiente te genera creadoras y creadores que te llenan de contenido el teatro público. El Teatro Nacional y el Teatro de la Ciudad. Bueno, el Teatro de la Ciudad o el Teatro Nacional debería darle al teatro independiente algo a cambio. Ayudas económicas, proyectos, coproducciones, etcétera, etcétera, para seguir vitalizando ese lugar que es un gran motor de creadoras y creadores. Entonces, me parece que no es tanto por qué le pasa a la creadora o creador que va al teatro público, a las grandes salas, sino sistémicamente me parece que hay un problema, a nivel sistémico. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos tipos de teatro, con el circuito independiente y el circuito público? Y con el comercial, obviamente, también, que está ahí, que está empezando a vampirizar al teatro independiente también en la Ciudad de Buenos Aires. El problema con eso es que, por su propia estructura, el teatro independiente tiende a morir. Está tendiendo a morir, a desaparecer. Este es mi diagnóstico. No pasaba antes, ahora sí pasa. Sí, porque la clase media está cada vez peor en Argentina. Tiende a estar cada vez peor, sobre todo después de 4 años de macrismo. Entonces, la clase media era esa clase que sostenía el teatro independiente, aunque no le diera dinero. Hoy la clase media necesita dinero porque no puede hacerlo sino al teatro independiente. Y ahí estructuralmente estamos en un problema. Uma pergunta, quando tu, como eu estava antes, que foi acompanhando um pouco, tu foi seguindo, mas que acompanhando, vou seguindo tus trabalhos e incluso as conferências. Quando tu leva um trabalho tuyo, uma conferência ou um taller ao Transdrama, ou como passou em Valência, ao criadores, a Panorama Sul, do Estado também, não sei se vou tentando recordar aqui, tu translada a esses lugares, tu cozinha, a los criadores, tu leva a esses lugares, tu cozinha tu maneira de desenvolver um processo, como funciona, porque são culturas diferentes, em alguns sentidos, são maneiras, muitas vezes, por exemplo, eu talvez, creio, não sei se estou equivocado, estou mais familiarizado com o teatro argentino, porque eu venho de uma cidade como de São Paulo, que nos anos 90 e início e ano 2000, desenvolvava um teatro muito parecido com o teatro de Buenos Aires. Minha formação é exatamente esta, não? Eu venho de outra disciplina, que é o periodismo, e por minha formação como ator, eu creia que seria um ator digno, e todos os projetos que me colocavam na dramaturgia para ser por o tema do periodismo, depois na direção, então acabei por cojones indo para a dramaturgia, não? É muito parecido nesse sentido, e por conhecer muitos autores argentinos, muitos criadores argentinos, e é uma referência, não? O teatro argentino, nos guste ou não, é uma referência de teatro, não? Eu vejo quantos autores, quantos criadores argentinos vêm na cidade de Barcelona, na cidade de Madrid, ou a Berlim, é um referente ao teatro argentino, é um referente. Por isso, quando tu sai de Buenos Aires e leva tu taller, tus conferências, por exemplo, a México, ou Valência, ou São Paulo, ou tu está levando tu cozinha, tu laboratório a estes lugares? Sí, sí, bueno, básicamente eso, intento obviamente como compartir un poco cómo se hace, pero es verdad que toda particularidad digamos, cada lugar tiene una manera, una forma de producir, ¿no? Y esa forma de producir es un sistema de producción que va forjando la forma también de crear. Esto es así, como vos bien decís, ¿no? Obviamente uno, cuando va a proponer procedimientos o talleres o conferencias, viene obviamente formado de una manera que, insisto, está completamente vinculada al modo de producción, el modo de producir y de exhibir, ¿no? Como un poco lo que planteaba antes. Lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, cómo producimos y exhibimos en la Ciudad de Buenos Aires, es medio único,
Entonces muchas veces me pasaba eso, como de explicar cómo es un proceso y que gente o en Valencia o en México no entendieran cómo es que hacíamos, cómo llevábamos adelante ese proyecto si no había una producción, una productora que pusiera el dinero, etcétera. Eso siempre me pasa, siempre, y al principio me sorprendía, yo creía que lo exótico era, era lo otro, hasta que me di cuenta que lo exótico es lo nuestro, es decir, lo raro es que nosotros hagamos, que produzcamos de esta manera. Pero bueno, en estos lugares que me tocó estar, por lo menos en España, en Colombia también, en México, en Brasil, hay algo en común en relación al, al pensamiento sobre la creación, etc. Siempre hay algo en común, siempre hay una forma de poder como conectar. Pero claro, hay algo que es intransferible en relación a esta práctica que tenemos cotidiana en la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Que realmente es... hay algo de los tiempos, que siempre me parecía muy, muy extraño eso. Yo, por ejemplo, como me pasa que si algo que estoy proyectando y escribiendo, tengo que proyectarlo de acá a 2 años, se me es imposible, y creo que en otros lados sí lo proyectan así, como de muchos años antes, porque necesitan esta producción para poder ejecutarlo. Nosotros somos mucho más instantáneos, tenemos ganas de probar algo, y lo que hacemos es encontrarnos con los actores, las actrices, y lo empezamos a probar. Nadie pregunta, che, ¿y el dinero? ¿Y quién me paga? ¿No me paga? Es decir, como eso arranca enseguida. Eso le ha dado una particularidad única a esta ciudad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente, ¿no? Pero bueno, no sé bien cómo qué contestar respecto a eso. Generalmente, nada, como trato de contar o de compartir estas maneras de crear que han sido forjadas por el modo de producción que tenemos en esta ciudad, que es muy particular, y que está en una crisis muy grande, estamos en una angustia muy grande también, no sabemos qué va a pasar para nada. Y eso, no sé, me agarra, cada tanto me agarran así como nubes de oscuridad, donde digo, ¿para qué pienso? ¿Para qué me rompo la cabeza pensando acerca del teatro y de qué pasa con el teatro independiente y cómo podemos mejorar el sistema para que más creadores jóvenes tengan mayores posibilidades, qué sé yo, si no sabemos si vamos a poder siquiera volver al encuentro, ¿no? Como me parece que eso, cada vez que hago el ejercicio, sin darme cuenta, me fuiste llevando a un ejercicio de estar pensando sobre el teatro. Y hoy en día hablar sobre el teatro es medio imposible. Podemos hablar, ¿no? Como del coronavirus, del teatro ahora que no está pudiendo ser. Esa es la única, casi como lo único que vale hoy, me da la sensación. Em algumas charlas, algumas colocações interessantes, que era algumas pessoas que questionavam criadores que estão desenvolvendo obras neste período do coronavírus, não? E alguns defendiam que é um momento para contemplação, para observar, que é muito muito precipitado, e na verdade que hay pessoas que têm a tendência, que acabam sendo um pouco cronistas. Perdón, Cleber, vos decís que hay gente que critica que estén haciendo obras ahora por internet y eso. Claro, eu colocava dois exemplos, não? Por exemplo, de Brecht, que foi cronista de seu tempo, que escreveu sua obra em plena Segunda Guerra Mundial, não? E temos aí uma dramaturgia importantíssima, onde bebemos, mamamos todos os dias, mas também há figuras como Beckett, não? Que ha criado toda uma dramaturgia em pós-guerra, aquele momento de penumbra, de pobreza, de reconstrução, que não aparece exatamente como telão de fundo esse momento. Ou hablamos outro dia de Shakespeare, que escreveu o Rei Lear, e na conjuntura da peste negra, que tampouco aparece como telão de fundo, não? Que opinião tens? Tem pensado sobre isto? No, sí, creo que claramente esto va a ser un momento de
un momento de enorme reflexión, pero en todos sentidos, no solo en relación a la profesión, sino a la existencia en sí, y eso obviamente, esos espacios tan ambiguos, tan difíciles de comprender, etcétera, son océanos donde el arte navega, ¿no? Cuando uno crea, está en zonas o por lo menos yo, necesito estar en zonas de no entendimiento, de zonas en zonas hasta digo, personales, como existenciales, de no estar, no necesariamente tener enorme claridad acerca del mundo, etcétera, y desde ahí, es como cuando uno está como enajenado o alejado, puede crear hasta más fácil, o mejor, o más profundamente, que en plena normalidad, obviamente. Hay varias cosas en relación a eso. Sí, creo que esto va a ser un momento de explosión creativa, yo no tengo dudas. Seguramente va a ser muy difícil ver luego de esto obras que hablen del mundo y que no esté de alguna manera esto dando vueltas. Así como vos bien decís, hay muchas obras que vinieron en la posguerra que quizás ni siquiera hablaban de la posguerra, de la guerra que acaba de pasar, pero está en la obra, quieran o no. Eso va a pasar, obviamente, pero post pandemia esto nos va a dejar marcados, esto no hay dudas, esto es como una especie de posguerra, no hay dudas que va a ser una sociedad y un arte similar en ese sentido, ¿no? Como en un hecho mundial que nos afecta profundamente. Yo en relación a las obras que se hacen, vos no sé si me preguntabas eso, en relación a las obras que se hacen a través de internet, o gente que sale a hacer obras rápidamente en vez de frenar y reflexionar, esto me estaba planteando, que hay gente que hay como una polémica sobre eso. No, yo en ese sentido no voy a estar, jamás me voy a poner en un lugar prohibitivo, para nada, es como cada cual haga lo que tenga que hacer. Lo que sí me pongo, como te decía al principio de la charla, en un lugar militante de yo no quiero hacerlo a eso, yo quiero hacerlo en convivio y en presencia, y veamos cómo se hace. Pero nada, esto, creo que sí, que de hecho me imagino que después va a ser hasta muy aburrido ver otra obra más que trata de la pandemia, ¿no? Como otra obra más que va a hablar del encierro en las casas, otra obra, es decir, va a haber un momento en que va a haber un hastío de tanto tema sobre esto dando vuelta. De hecho, no sé si no te pasa que ya estoy hasta aburrido de que el tema sea ¿no? Como ya hay algo de cierta... Houve na época que havia saído um livro sobre o tema do luto, o dolor, assim, viver ao luto. Uma escritora levantou se transformou em uma referência sobre o tema do luto. E de repente tu ia ao teatro e via uma obra sobre uma pessoa que está terminal e que decide morrer. E vai passar uma temporada, aí vinha outra obra de uma pessoa terminal que decidia morrer. E tu pensa, para quem ha tenido contato com pessoas que tomaram essa decisão, ou que trabalham no hospital, ou um médico, e vai ao teatro ver uma obra dessa de estilo, que superficial. É muito mais profundo. Claro. Es más profundo el tema, ¿no? Pero bueno, pero no cabe dudas que vamos a estar completamente atravesados por esto. Ya lo estamos, y va a seguir, la resonancia va a seguir por mucho tiempo más. Ahí va a estar también la habilidad de los creadores y creadoras en no volver a ser ni redundantes, ni obvios, ni temáticos, ni superficiales, y encontrar la vuelta, ¿no? La pandemia... Sí. Finaliza. No. Na pandemia, tu tinha muitos projetos assim de viajes e de trabalhos. A pandemia frenado? No, de viajes no, pero sí tenía varios proyectos. Iba a reestrenar la prueba 2, la desintegración. Iba a reestrenar también la prueba 3, las convenciones, que hablamos. Iba a estrenar, por fin, la prueba 6, la rima. Así que tenía todos esos proyectos que han quedado truncos. Pero bueno, veremos. Hoy el proyecto, insisto con esto, es volver de alguna manera.
volver a está encontrar. momento de confinamento é momento também de leitura. Está conseguindo ler algo ou não? Ou muitas coisas? Difícil, difícil de leer. Ficción empecé al principio del confinamiento, empecé a leer ficción. Retomé un libro enorme que estoy leyendo hace un montón, que es de Foster Wallace, que es La broma infinita, que es un libro muy gordo, y empecé, pero ficción me es muy difícil, estoy leyendo más cosas de filosofía, quizás, artículos. Estamos en ese lugar, y estuve leyendo mucho cuestiones técnicas de la Organización Mundial de la Salud, de cuestiones de médicas para escribir el protocolo. soy una especie de técnico de protocolos ahora. Nunca me hubiera pensado que iba a estar escribiendo sobre un protocolo de salud para hacer teatro. Como Bueno, impensado. la Así que de Maruja, pronto es una especie de referente acerca de eso, no me puedo creer. la Maruja Bustamante estava lendo sobre astrologia. Bueno, todos empezamos como, vamos a Lendo cualquier... algo, lendo algo, lendo algo. Es así. Bueno, Matias Feldman, bueno, Clever, un gusto, ha sido un gusto. foi gustaço poder estar aqui contigo, compartilhar essas ideias. Tenho tu e-mail porque nós outros aqui organizamos um encontro. Este ano seria o mês de abril, que é o encontro Círculo de Confluência. Buscamos um nome assim bem interessantes, né? E cada ano, este ano seria em abril, é o terceiro ano que organizamos, esse seria o terceiro ano, e estamos tentando passar para setembro. Não sabemos se vamos organizar este ano, mas me gostaria de poder contar um ano com tua presença a ver pós-pandemia. Bueno, aunque los aviones se puede viajar con la mascarilla, teatro no, pero aviones sí. Contá con ellos, allí nos veremos, por supuesto. Sí, penso que é eu penso que as redes sociais são importantes, porque tu vai conhecendo pessoas muito interessantes e conseguindo informação, conteúdo sobre seus trabalhos. Talvez é uma das coisas boas de las redes sociales. Eso sin duda. Claro. Es que yo no estoy, quiero que quede claro, no estoy en contra yo pienso como tú. Claro, el tema es tener un espíritu crítico con ella. Exacto. Si no, ahí sí que estamos. Não, e militar. Aí entrevistava Adolfo Simon, que é fundador do Centro Dramático Rural, e tem essa militância férrea e defender que não necessitamos volver ao encontro, necessitamos volver ao diálogo com o espectador, a presença e ao fenômeno, porque teatro é o fenômeno que nasce e morre, esse encontro efêmero, pero que marca e que tu vá para volve a casa com as joias, com as marcas, decodificando as informações. Además, no estábamos despidiendo, pero volvemos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que es de Borges, pero no sabemos si es de Borges o no, que es que el sabor de la manzana no existe en la manzana, sino del choque del paladar con la manzana. Es decir, la manzana no tiene sabor, sino que el sabor ocurre por nuestro aparato perceptivo, que da cierta información. Bueno, es una buena metáfora para pensar el teatro. El teatro ocurre en esa mordida de los espectadores con el material. El teatro no ocurre con la obra sola, sino que ocurre en esas mordidas únicas y de cada vez y de cada uno de los participantes de esa experiencia. La obra ocurre en el espectador, por lo cual que no haya espectador mordiendo, estamos hablando de que no está ocurriendo el teatro. Lo que estamos viendo solamente es a través de dos dimensiones, en una pantalla, una imagen desde un solo punto de vista de un objeto creado, pero no es el hecho escénico ni el hecho teatral. El hecho teatral es esa manzana, ese objeto creado, pero no es ahí, es para ser mordido, y esa mordida es el teatro. Si esa mordida no está, no está el teatro, es como confundir la persona con la fotografía. Es tan básico como eso. Yo veo la foto, no veo la persona, no es la persona, es lo mismo, exactamente lo mismo estamos en ese tema. Es una buena metáfora para finalizar este conversatório. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por tu participación.
Creio Gracias que a a vos. gente vai desfrutará muito. Vale? Ojalá, yo perdón si fui muy disperso, perdón si fui muy Não, disperso. está bom. Muitíssimas graças. Bom fim de semana. Em uns minutos tendremos o conversatório nas redes sociais e comparto diretamente contigo também, para que lo tenha. Okay. Bueno, muchísimas gracias a A ustedes. ti. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Ajá.